Hola, mi nombre es Ana Carolina Moguel Ayala y voy a presentar mi evidencia 3 de escenarios mundiales con temática de México, problemáticas actuales. Empezaremos con los riesgos políticos, sociales y económicos en México en el 2022. Primero, revocación de mandato y elecciones estatales 2022. Este año hay elecciones locales en 6 estados: Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca, que de alguna manera van a coincidir con el polémico proceso de revocación de mandato promovido intensamente por la Presidencia de la República. Este tema ha originado una nueva tensión entre el INE, órgano autónomo encargado de la organización de las elecciones, y el gobierno federal, que busca por todos los medios posibles afectar la reputación del árbitro electoral. De continuar la fricción de estas instituciones, nos vamos acercando tangencialmente a un escenario de polarización e incertidumbre, donde es imprescindible mantener la confianza, solidez del árbitro, ya que sin duda será un proceso plagado de todo tipo de irregularidades. 2. COVID. Todavía a principios de 2021 esperábamos que menguara la pandemia en México, centrándose en contar con una logística impecable para la oferta y distribución de las vacunas a un amplio porcentaje de la población en el menor tiempo posible. Si bien la estrategia de vacunación inició con una buena velocidad, al poco tiempo fue bajando su efectividad y ritmo. Al final de 2021, solo el 56% de la población contaba con un esquema completo. La logística centralizadora del gobierno, con una lógica más burocrática y electoral, tomó demasiado tiempo y aún no se termina de vacunar a la población más joven, ahora más vulnerable frente a las nuevas variantes. Sabemos que el virus seguirá mutando y exponiéndose varios años más, por lo que el reto es mantener una cierta normalidad de actividades sociales, económicas y políticas con el menor número de casos, buscando reducir su expansión. 3. Seguridad pública. ¿Cómo empiezan a dar resultado los abrazos? Han pasado 3 años desde que se implementó una estrategia de seguridad diferente a los sexenios anteriores. Dicha estrategia, centrada en reducir la violencia para combatir las causas que la generan, erróneamente identificadas como factores socioeconómicos, por completo, al menos, eliminando a la Policía Federal y centralizando la estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas. Pero a la fecha no se pueden palpar los resultados. Después de la transformación burocrática, lo que hoy tenemos es un ejército centrado en demasiadas funciones, muchas de estas que ni siquiera le corresponden, como hacer aeropuertos o sucursales bancarias, y la falta de apoyo a policías estatales y municipales, con la gran reducción de programas como el Fortaseg y el FASP. En consecuencia, se han abierto enormes huecos en la seguridad de amplias regiones del país. Buena parte de los recursos se concentraron en apoyos a jóvenes y grupos vulnerables con el fin de ofrecer un paliativo que idealmente los alejará de la delincuencia. Sin embargo, no hay evidencia de un efecto de la reducción de la violencia como resultado de estos apoyos. Ahora continuaremos con el comercio exterior, países con tratados y acuerdos firmados con México. México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países, TLCS, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, APPRIS, con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Además, México participa activamente con organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífica, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, y la ALADI. Ahora seguiremos con el tratado más importante de México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este es para México mucho más que un acuerdo que liberaliza gradualmente el comercio exterior con sus dos vecinos. La historia de México no puede entenderse en toda su complejidad, sino a partir de su excepcional situación geopolítica. La contiguidad de este país, país del sur situado en América del Norte, con la República Imperial que ha llegado a ser la primera potencia mundial del siglo XX, y la enorme simetría entre los dos estados marcaron el destino de México. Ningún país del mundo ha experimentado más la influencia directa y permanente de Estados Unidos. La pérdida de la mitad del territorio, las reiteradas intervenciones militares del sur del río Bravo por parte del expansionismo norteamericano hasta el siglo XX constituyen referencias esenciales de identidad mexicana. Es por eso que al término de la Revolución de 1910, durante la cual la injerencia estadounidense se manifestó de forma continua desde el asesinato de Madero a las amenazas del presidente Coolidge, de intervención armada contra calles, el país se hubo de cerrar en una actitud eminentemente defensiva.
Se hace así de una legislación acorazada con prohibiciones y restricciones que se dirigen ante todo contra el enemigo extranjero, al que hace alusión el himno nacional. La Constitución de 1917 es manifiestamente una ley fundamentalmente nacionalista. La economía, hasta la década de 1980, queda protegida y poco abierta. Y en el dominio internacional, la diplomacia mexicana está sujeta a una defensa sin concesiones de soberanía nacional. Esto se traduce en un arsenal de principios jurídicos universales y no negociables que forman una política de Estado al margen de la coyuntura. Ahora finalmente discutiremos una solución para estos problemas. Como podemos ver, son bastantes, así que obviamente tienen que haber varias soluciones pequeñas para los grandes problemas. Hoy en día, con los grandes cambios sociales que hemos visto a lo largo de los años, nos podemos dar cuenta de que en nuestra comunidad hay varios factores que podemos cambiar con una gran ayuda ciudadana. Como ya se sabe, existen grupos de voluntariado contando como participación ciudadana que se están reconstruyendo el país poco a poco, necesitando de gente dispuesta a ayudar y contar a las disponibilidad del mundo. Y esto es altamente necesario al tratarse de nuestra comunidad. Eso es lo único que podemos hacer como ciudadanos, apoyarnos poco a poco y ir cambiando. Finalmente, muchas gracias por su atención. Esto es todo. Espero que les haya servido para aprender un poco más de México actualmente.